Hola, quiero comunicarte que vamos a comenzar una nueva edición del curso de Introducción a las Tradiciones Sagradas, una continuación y profundización del anterior de Ciencias Sagradas. En la línea de lo que se ha dado en llamar sabiduría perenne, resulta imprescindible entrar a comprender las grandes tradiciones espirituales que nos ha legado la humanidad. Los hombres de los orígenes estaban más conectados con su esencia divina a través de la intuición superior, y esto permitió que se desarrollaran diversas formas de revelación, ¿no? Todo ello con la finalidad de religarnos con el misterio del absoluto. Durante este curso, a través de 8 seminarios monográficos, realizaremos un viaje a través de las más importantes tradiciones sagradas de la humanidad. A continuación voy a narrar brevemente la temática de cada uno de ellos. El número 1 será una introducción en el que trataremos la trascendencia, el hecho en sí trascendente, consustancial al ser humano, que han hablado respecto a ello las diferentes filosofías y fenomenologías de la religión. También trataremos la distinción entre tradición y modernidad, qué es una tradición en el sentido sagrado, qué ha pasado en el occidente moderno, en el desvío de su espiritualidad, y la dialéctica entre Oriente y Occidente. También aspectos en referencia al mito, el culto, el numen y ese sustrato que aparece en todos pueblos pre-religioso de componente chamánico, ¿no? Diferentes chamanismos que aparecen en los diferentes pueblos. En el seminario número 2 trataremos las tradiciones antiguas más importantes, especialmente la mesopotámica, toda el área de los sumerios, caldeos, pero especialmente a la concepción sagrada que desarrollaron estos pueblos en relación a sus cosmogonías, por ejemplo, ¿no? También el área del Kemet, la tierra del Nilo, la tierra negra del Valle del Nilo, lo que es el Egipto, ¿no? Evidentemente, pues también hay mucho esoterismo, mucho simbolismo, las divinidades que se desarrollaron allí, Horus, Ra, toda la escatología, las diferentes cosmogénesis de diferentes áreas, la Eneada, los misterios de Osiris e Isis, ¿no? Por otro lado, también la tradición persa también tiene su importancia, lo que se conoce como el mazdeísmo, las primeras, bueno, mazdeísmo, zoroastrismo, es toda una línea en lo que se considera que emerge en la primera religiosidad, la primera concepción religiosa con toda una escatología y una angelología, y de la que se derivará el dualismo gnóstico. También Grecia, la Grecia antigua, también es importante, no solo en cuanto a su religiosidad homérica, sino a todos los cultos mistéricos que se desarrollaron, desde los pueblos hiperbóreos que hablaron, los cultos de éxtasis dionisíaco, las doctrinas órficas y finalmente lo que se conoce como los misterios eleusinos. En el número 3 trataremos la tradición hebrea. ¿Qué es lo que ha caracterizado a este pueblo en su concepción de lo sagrado, en su conexión con lo divino? El sustrato semita, tan característico frente a otros indoeuropeos, y lo que desarrolla esta tradición en tanto a Yahvé, Elohim, los diferentes aspectos de la divinidad. Y todo el contexto histórico es una tradición que desarrolla una historia sagrada, ¿no? Un Dios que incide en la historia, toda la humanidad adámica, todo el linaje de patriarcas, desde los primeros hombres hasta los profetas más importantes, Abraham, Jacob, Moisés, incluso los visionarios, ¿no? Desde tiempos de Enoc y los más tardíos, Elías, Ezequiel, que desarrollan toda la parte más visionaria, ¿no? Y todo ello, evidentemente, pues comprendiendo que es la Torá, el Talmud y los aspectos esotéricos de la Cábala, sin duda. En el número 4 trataremos la tradición cristiana. Continuaríamos el mismo tronco semita de las religiones del libro, pero ¿qué es esto característico que aparece, ¿no? En ese entorno, en esa época? Hablaremos de los manuscritos del Mar Muerto, las comunidades esenias que había en esa época, y si Jesús tuvo o no contacto o influencia al menos con estos grupos,
todo el desarrollo de, bueno, el Jesús hombre y el Jesús divinizado, la enseñanza que transmite a sus compañeros a través de los evangelios que luego se plasman, el papel fundamental de Pablo de Tarso posterior para formar la Iglesia universal, ¿no? En el sentido y un primer traspaso hacia Roma, y todos los primeros siglos de lo que ocurre ahí al formarse la tradición cristiana, los concilios, toda la gnosis que entra también, influencia, la patrística, y posteriormente pues ya todos los desarrollos más esotéricos de la Edad Media, grupos como los cátaros, los templarios, la masonería original, los rosacruces, hasta diferentes expresiones del misticismo cristiano como Eckhart o San Juan de la Cruz. En el número 5 trataremos la tradición islámica. Continuando con las religiones del libro, nos centraremos en la figura del profeta Muhammad, todo lo que comporta su figura, la revelación que va recibiendo durante diferentes años, lo que luego se compilará en la forma de Corán, sus experiencias iniciáticas, incluso chamánicas, como el viaje nocturno, y la concepción de la divinidad que enfatiza esta tradición semita en cuanto a Alá, en el sentido del monoteísmo puro, más allá de toda idolatría, en el sentido radical. Todo esto también tendrá desarrollos metafísicos importantes con la doctrina de la unidad, el Tawhid, y también hablaremos pues, de todo el aspecto esotérico y espiritual de esta tradición, lo que es el sufismo original, cómo se forma finalmente en cofradías, la gnosis chií también, del chiismo, y diferentes expresiones de esta mística islámica, como las más conocidas, Rumi, Ibn Arabi y otras. En el seminario 6 trataremos la tradición china. Abordaremos la civilización china, cómo se forma a través de sus dinastías legendarias y toda la mitología que hay detrás, como por ejemplo con el dragón y todos los cultos, las cosmogénesis que aparecen también, y hasta que se desarrollan pues, aspectos más doctrinales como el taoísmo, el Lao Tse, el Tao, que es el Tao, el confucianismo en aspectos más morales, más externos, el I Ching como libro mágico y simbólico fundacional, y también pues, todos los desarrollos tan importantes de esta cultura china a nivel de antropología y de alquimia china, alquimia taoísta, que estará en la base de lo que se conoce como la medicina china, ¿no? Tradicional. Siempre dentro de la tríada, las tríadas, ¿no? Que desarrolla mucho esta civilización, la gran tríada entre el cielo, el hombre y la tierra. En el número 7 entraremos en la tradición budista. Aquí ya entraremos en los dos últimos seminarios que tratarán estas tradiciones dármicas que se ha llamado. En la budista hablaremos evidentemente del príncipe Siddhartha y cómo llega a ser el Buda, el iluminado, toda su experiencia y su búsqueda, las 4 nobles verdades y el óctuple sendero, esa ley universal o dharma, y el karma y los apegos al deseo, al sufrimiento, todas las prácticas de la práctica meditación tan importante, la meditación que desarrolla las tradiciones budistas, diferentes aspectos, siempre también en torno a la noción de vacuidad, algo muy característico también de estas metafísicas budistas, y exploraremos diferentes ramas del budismo, especialmente el budismo zen y el budismo tibetano, y también dentro de el Dzogchen, la doctrina más elevada puramente no dual. Y por último, entraremos en la tradición hindú, en el seminario 8, en lo que se ha dado en llamar también Sanatana Dharma, la tradición original, la tradición primordial, y todo lo que es la cultura védica, los Vedas, la revelación de los Vedas, tan importante, fundacional, y los desarrollos posteriores del brahmanismo, incluso pues toda la configuración de las deidades hindús, la Trimurti, Brahma, Vishnu, Shiva, los diferentes aspectos de estas divinidades, diferentes líneas del hinduismo llamadas darsanas, ¿no? Especialmente el yoga y la cosmología Sankhya y el Vedanta Advaita, ¿no? Que es la puramente no dual, que desarrolla los diferentes estados de conciencia, ¿no? Pero sin olvidar también
la otra línea también de la tradición hindú no védica, incluso anterior, de un sustrato anterior, lo que se conoce genéricamente como el tantrismo, y especialmente lo que es el desarrollo más doctrinal del shivaísmo de Kashmir, cuál es la función de la Shakti y los desarrollos a través de las categorías de la realidad o tatuas, ¿no? Bien, decir finalmente que las clases serán por videoconferencia en directo 2 sábados al mes, serán grabadas también para poderse seguir en diferido y que puedes consultar toda la información e inscribirte en la página web astrologiasacra.com. Te espero, un saludo.